Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Apartarse del mal es agradable al Señor. Alejarse de la injusticia, sacrificio expiatorio. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido lunes. Feliz y bendecida semana. Lunes 15 de marzo. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 4, versículo 43 al 54 de San Juan. Pasados los días partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de prestigio en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, ¿no creéis?». El funcionario le replicó: «Señor, baja antes de que muera mi hijo». Jesús le dice: «Vete, que tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron: «Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre». El padre comprobó que era la misma hora que le había dicho Jesús, en que le había dicho Jesús: «Tu hijo vive», y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres cosas quiero compartir de este Evangelio con ustedes, querida familia. Este Evangelio de Juan es precioso, hermoso, maravilloso. Primero, Juan no habla de milagros. Juan habla de signos o señales. En todo el Evangelio jamás vamos a encontrar la palabra que Juan use milagro, sino habla de signo o señal. ¿Por qué? Porque para Juan el milagro es un signo o una señal que nos debe llevar más allá. Es decir, habla de signo o señal porque no quiere que nos quedemos en el milagro, porque a veces nos podemos quedar en el milagro. O sea, Juan no quiere que nos quedemos en el milagro, quiere que vayamos más allá. ¿Y por qué no quiere que nos quedemos en el milagro? Porque el que se queda en el milagro se queda encerrado, se queda como encerrado, se queda en su voluntad, se queda en su propósito, se queda en su proyecto, se queda en su interés, se queda en su plan, se queda en lo que él quiere. Juan quiere que vayamos más allá, por eso habla de signo, de señal, no de milagro, porque quiere que vayamos más allá, porque el que va más allá del milagro, el que ve el milagro como una señal, como un signo, entonces no se queda en su voluntad, sino que se abre a la voluntad de Dios. No se queda en su proyecto, sino que se abre al proyecto de Dios. No se queda en su propósito, sino que busca el propósito de Dios. No se queda en su interés, sino que busca el interés de Dios. No se queda en su mundo, acá, en lo que le conviene a él, sino que busca siempre lo que quiere Dios para con él, lo que quiere Dios para con nosotros. Busca siempre la plenitud, la meta en Dios y no la propia meta, la meta de uno propio o de uno solo. Es hermoso eso. Por eso habla de signo o señal. Segundo, el número 7. Juan usa mucho el número 7. ¿Y el número 7 qué significa?
en la Sagrada Escritura y de manera especial en Juan. Recordemos que Juan también, escritor del Apocalipsis, en el Apocalipsis se habla mucho de los siete, pero el número 7 significa lo que está pleno, lo que está completo, lo total, lo que no le falta nada. Recordemos que desde el libro del Génesis ya se habla del número 7. Dice que el Señor creó en 7 días todo, para significar que pues la creación de Dios es una creación completa, todo, en 7 días. En los evangelios también se habla de que María Magdalena tenía 7 demonios. ¿Y qué significa eso? Que pues la tenía completamente, pues estaba completamente poseída por el espíritu de las tinieblas, completamente poseída por el espíritu del mal. Ahora, a lo largo de aquí del Evangelio de San Juan, Juan habla de 7 signos o 7 señales. La primera, el mismo texto lo dice hoy, que fue la señal de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. La segunda, pues la de hoy, la curación del funcionario real. Pero la séptima señal es la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y por qué la última? ¿Y por qué la número 7? Porque es la señal completa, la señal plena, la señal más importante, la señal total, la señal que no le falta nada. Es decir, es la señal más grande para nosotros. Y por eso en otro evangelio dice que no se les dará más no se les dará más signo que la muerte de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo por nosotros. Por eso, para nosotros, la señal más importante, precisamente, el signo más importante, el signo que nos identifica como cristianos católicos, es precisamente la cruz, porque es la señal completa, la señal total, la señal plena del amor de Dios. Pero hay aquí un detalle, que la curación de este hombre o este hijo de funcionario real, dice aquí el texto que se da a la hora séptima, también el número 7, la hora séptima. Jesús cura a este hombre a la hora séptima. ¿Qué significa esto? Que es una curación o una sanación completa, o sea, la sanación de Jesús es plena, es completa. A la sanación de Jesús no le falta nada. Es decir, Jesús no solamente sanó a este hombre de la fiebre que tenía, sino lo sanó totalmente. No solamente lo sanó de su enfermedad física, sino también lo sanó del alma, lo curó espiritualmente, porque Jesús no sabe sanar solamente una parte, sino cuando Jesús sana es completamente, totalmente, integralmente. O sea, la sanación de este hombre, la curación de este hombre fue una sanación integral, total, completa, porque Jesús siempre hace eso, sana completamente. Pero tercer y último detalle de este evangelio tan precioso que el Señor nos ha regalado hoy. Dice aquí el evangelio que este funcionario real, aunque no tenía una señal clara, creyó en Jesús. Jesús le dice: vete, que tu hijo ya está curado. Y este funcionario real, aunque no podía ver con claridad que su hijo ya estaba curado, aunque no tenía una señal clara de esa curación, aunque no tenía una señal perfecta, o sea, cómo comprobar, aunque no había visto todavía que su hijo estaba curado, aunque no podía verificar eso, dice el texto que creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Es decir, qué fe tan grande, es una fe maravillosa. Es decir, es el hombre que tiene una fe que va más allá de lo que puede ver, es el hombre que tiene una fe que va más allá de lo que puede verificar, es el hombre que tiene una fe que va más allá del signo, que va más allá del milagro, que va más allá de lo que puede experimentar, comprobar, certificar. Y esa fe de este hombre es una fe fecunda, porque dice el texto que él empezó a creer. Cuando se encontró con Jesús, creyó él,
pero ese encuentro con el Señor que lo llevó a creer más allá de lo que podía ver, de lo que podía verificar, de una señal clara, dice que hizo que creyera también toda su familia. Qué evangelio tan precioso, querida familia. Queridos hijos, que tengan una feliz y bendecida semana en el Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.